falsa es referia, de fet, a una infermera que hauria vacunat presumptament una dona amb una xeringa buida. El vídeo, que ha sigut finalment gravat sense el consentiment, es va difondre per les xarxes socials i va generar precisament comentaris vexatoris cap a la sanitària, com este que estan veient en pantalla en estos moments. És que és molt dur. Des del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana han aclarit i demostrat que la dona va rebre tota la dosi i que la informació era falsa. I ara ens atén en directe Juan José Tirado, president del Consell d'Infermeria. Bona vesprada. Suposo que vos sentiu una miqueta o molta, això me l'has de dir tu, indefensos, davant aquestes mentides. Bueno, eso al fin y al cabo es aplacar la ira y frustración de una persona que no ha tenido ninguna consideración con el trabajo que estamos haciendo las enfermeras desde hace muchísimo tiempo y especialmente ahora en la pandemia. O sea, claro, esos son casos, por suerte, aislados, pero bueno, que se producen. Clar, i la mentira va molt ràpida, És que la mentira té les cames més llargues, no més curtes. Les té més llargues perquè va més a pressa. I en estos moments tan durs, que ja esteu esgotats, heu treballat tant, suposo que demostrar que el feu bé, el vostre treball, ha de ser un altre esgotament. Claro, pero si es que ya nosotros ya no sabemos qué hacer más, ¿no? Realmente, como te digo, son unas injurias infundadas. Nosotros no ganamos nada. Estamos para servir a la población y, de hecho, se ha visto durante toda esta pandemia el sacrificio que han realizado las enfermeras para atender a la población, doblando turnos, evitando ausencias, quitándonos las vacaciones. O sea que no sé qué más puede pedir, ya te digo. Creo que es una frustración de alguien que la verdad es que, clar, como se diu en València, no té trellat. No té trellat i parla de la frustració. Clar, hi ha alguna manera de parar aquestes mentires, sobretot quan estem parlant de la salut? Nosotros estamos, de hecho estamos mirando qué medidas jurídicas se pueden hacer. Claro, o sea, nosotros le hemos pasado a los abogados para que vean exactamente. Estamos cansados. Nosotros realmente todos los años hacemos un seguimiento de las agresiones. Estos son agresiones verbales y otro tipo de agresiones que vamos además cuantificando año tras año. Incluso acabamos de publicar ahora, estamos terminando de publicar un libro sobre agresiones, ¿no?, que sufrimos en España y en la Comunidad Valenciana. ¿Agresiones físicas al hospital o al centro de salud? Sí, físicas, incluso en domicilio. Este año, por ejemplo, hemos tenido, en el año 2020, porque lo vamos haciendo año tras año, hemos tenido en total partes de agresiones oficiales 15, que son agresiones realmente que llegan al juzgado. O sea, todas las agresiones de falta de educación y todo eso ni siquiera lo cuantificamos. Eso es un problema de educación de la población, de algunas personas, ¿no?, evidentemente. Pero las que sí que están cuantificadas, solo en la Comunidad Valenciana tenemos 15 partes que han llegado al juzgado. O sea, que agresiones donde principalmente en puertas de urgencia, agresiones en atención primaria, y también este año hemos tenido un par de ellas en domicilios. Agressions, és que és molt dur aquest assumpte, agressions, i a més ja estan acostumats algunes que ja ni es denuncien, les que imagine com seran les que sí que ja arriben al procés judicial. Pues cuando hay una agresión física ya de por medio, me imagino, ¿no? Sí, y han aumentat en este moment de pandemia, claro. A mí me ha sorprendido. Han aumentado en el momento que se ha relajado la situación, sí, porque había muchísimas cronicidades, que entonces se han visto, entiendo, desatendidos. Claro, la urgencia es la urgencia. Entonces es como cuando tú haces un cribaje en puertas de urgencia. Dices, ¿qué es lo más urgente? Y hay cosas que se han tenido que aplazar. ¿Qué pasa? Con la cultura medicalizada que tenemos, muchas veces uno llega a puertas de urgencia y cree que lo más urgente es lo de él, aunque sea un padrastro. O sea que esto es así de triste, ¿no? Entonces hay gente que se siente mal atendida porque considera que lo suyo es urgente. O sea, y sin más criterio que su propia necesidad de ser atendido. Y eso es lo que genera en muchos casos esa tensión, esa agresión, que como digo, físicas son pocas, pero verbales, la verdad es que muchas. Nos han llegado a pasar.
Sí, Señor, yo no le iba a hacer una pregunta, le iba a hacer una reflexión de verdad. Creo que son afortunadamente muy pocas en proporción y en porcentaje las situaciones en las que se ven ustedes con esos casos de agresión o tweets como el que estamos viendo en proporción a los millones de valencianos que les estamos eternamente agradecidos por el trabajo, la labor, el esfuerzo, el compromiso y el cariño que ponen ustedes siempre, especialmente todo el personal sanitario en este último año. De verdad, no es una pregunta, es una reflexión y me imagino que es el sentir de muchos millones de valencianos. Por eso he dicho que es la ira y frustración de algunas personas y además muy contadas. Sí que es cierto, hemos visto pintadas cuando ha pasado lo de la pandemia. Yo, de hecho, me pasaron enseguida fotografías donde hemos pasado de ser aplaudidos y algunas personas han puesto incluso en algunos hospitales sanitarios asesinos. O sea, es que estamos... bueno, siempre hay, en todos los sitios hay gente trastornada, ¿no? Trastornada. Y aunque son puntuales, sí que es muy desagradable, por ejemplo, para la compañera esta que está padeciendo lo que habéis comentado, ¿no? Que ha sido grabada sin consentimiento, pues para ella de alguna forma es algo que satura más todavía el tiempo y el trabajo sobre el que está realizando, que todo el mundo lo realiza con la intención de atender perfectamente a la población. Te das cuenta que hay veces gente que no tiene, como he dicho, no té trellat, que hace ese tipo de actuaciones y lo transmite, pues eso, en los medios de comunicación, generando una falsa alarma que no tiene ningún fundamento. Doncs moltíssimes gràcies, Juan José Tirado, gràcies per estar amb nosaltres. M'he quedat en la frase en esta cultura medicalitzada que tenim. No, i del joisme, de l'egoisme, de la falta d'empatia en els problemes dels demés, ja siguin dels sanitaris, de l'altra gent que acudeix a les urgències, un poc posar-se en la pell de l'altre, un poc posar-se en la pell del nerviosisme que han hagut de passar els facultatius, els celadors, les infermeres, els infermers, els metges. Vull dir, un poc no ser conscients del moment que estem vivint i que ha portat a que aquesta agressivitat, que no és una cosa nova de la pandèmia, vull dir, els cartells que n'hi havia en els consultoris advertint de que les agressions verbals i tal, etc. Vull dir, això ja estava. Però